Bienvenidos a la clase de los menores. Hoy día nosotros vamos a hablar sobre los mejores amigos. Así que vamos a recordarles a ustedes que pueden hacer este material porque vamos a seguir hablando acerca de los discípulos de Jesús. Ustedes pueden tener estos folders y sacar copias. Les puedo mandar si escriben a mi correo o en clase con Alicia, donde pueden tener los discípulos de Cristo y pueden ustedes hacer los 12 discípulos y estudiar la biografía, porque vamos a seguir continuando hablando acerca de Jesús y los discípulos, pero esta vez nos vamos a enfatizar en los mejores amigos. Así que yo quiero que tú me preguntes o tú mismo te respondas, ¿quién es tu mejor amigo? No hablamos de Jesús porque supuestamente todos somos amigos de Jesús. Hablamos de un amigo en especial con el que pasamos grandes momentos. La Biblia nos dice que Jesús tuvo un gran amigo, era uno de sus discípulos, era Juan, y aquí vemos una imagen dice que Juan siempre estaba en el pecho de Jesús, era muy cariñoso. Ahora, ten cuidado porque algunas personas malintencionadas han sacado una película de que Jesús y Juan tuvieron una relación homosexual, pero eso no tiene nada que ver porque la Biblia no enfatiza ningún tipo de relación homosexual como aceptable para Dios. Así que hay gente que tiene una imaginación muy mala. En cambio, vamos a ver la experiencia de Juan y de Jesús. El versículo se encuentra en Juan 17:26 y dice, yo les he manifestado tu nombre y lo manifestaré aún para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo con ellos. Bueno, Juan es el discípulo amado. Hemos dicho que Juan tenía una buena relación íntima con Jesús. Cuando tú escuchas la relación íntima, no necesariamente tiene que ver con la sexualidad, sino tiene que ver con unas conversaciones de corazón a corazón. Cuando tú conversas con un amigo, eres sincero, sin necesidad a mantener relaciones sexuales. Así que Juan y Jesús eran su maestro y era su alumno favorito. Así que todos tenemos amigos súper especiales, uno más que otro. Y así que no cometemos un pecado al tener un amigo un súper amigo, un amigo súper especial, ¿no? El Salvador Jesús amaba a todos sus discípulos, pero Juan era el espíritu más receptivo, o sea, se notaba que aunque Jesús quería a todos, incluyendo a Judas, Juan era el que más Jesús prefería estar siempre con él. Pero como te digo, Jesús amaba a todos. Así que ellos llegaron a simpatizar, conversaban, cosas espirituales. Él estuvo en muchas oportunidades, como hemos visto en la clase anterior. Él estuvo en la transfiguración, en la resurrección de la hija de Jairo. eh, no se separó de Jesús cuando Jesús fue condenado a muerte. Estuvo con Jesús en la cruz y también vamos a ver que él también, Jesús le encomendó que cuidara a su madre. Ahora, ¿quién era Juan? Juan era hijo de Zebedeo, ¿no es cierto? Su mamá supuestamente se llamaba Salomé y tenía un hermano que se llamaba Santiago, que también fue uno de los discípulos. Él era un pescador y era comerciante. Dice que él estaba trabajando, arreglando sus redes, lavándolas, cuando Jesús lo llama a él, ¿no? Así que él no era vago, él trabajaba. Ahora, el hecho de que Juan era pescador no significa que era ignorante, porque él sabía escribir, sabía leer, no era una persona que tenía cierta educación, ¿no? Tampoco, aparte tenía un negocio propio, un negocio familiar, o sea que sabía mantenerse. Era un discípulo muy cercano a Jesús, como te hemos dicho. Era un discípulo que tenía algo de dinero, tenía trabajo, pero su temperamento era violento, explosivo, era intolerante y era colérico. Ahora, siempre tú te imaginas que un discípulo de Jesús tiene que ser una persona así, santita, pero Juan tenía sus reacciones violentas y lo vamos a ver más adelante. Inclusive Jesús le dijo que él y su hermano eran hijos del trueno, pero luego él se transforma en el discípulo del amor, ¿no? Y lo vamos a ver más adelante porque Jesús tenía un trabajo que hacer con él.
O sea, aunque Jesús era suave, Jesús era amoroso y cariñoso, Juan era lo contrario, era explosivo. Así que ellos, los dos caracteres se acomodaban fácilmente. Bueno, vamos a aprender algo más de Juan. Juan también, él pastoreó muchas iglesias. Cuando Jesús muere, los discípulos salen a predicar por todo el mundo y donde llegaban formaban una iglesia. Cuando dicen que formaba una iglesia, no es que construyó una iglesia como la que tú tienes hoy día. Eran casas de los hermanos que la formaban un grupo de personas y eran como iglesias, la consideraban así. Así que él pastoreó las iglesias hasta que se le envió a Roma. Fue juzgado por el emperador Diocleciano y se lo condenó a morir en el aceite hirviendo. Así que en ese tiempo había unas ollas grandes donde se hervía aceite y se tiraba a las personas como cuando tu mamá fría un pollo, un pescado, y la gente moría frita, achicharrada. Así que a Juan se lo lanzó, pero Jesús, los discípulos sabían que Juan iba a ser el único discípulo que no iba a morir por una muerte terrible. Así que cuando se lanza a Juan, Juan salió nadando. Y entonces, como era un milagro, Diocleciano no lo podía matar porque el que se salvaba de un castigo así, se lo mandaba, se lo extraditaba. Así que él lo extraditó a la isla de Patmos, donde él escribe el libro del Apocalipsis, pero me estoy adelantando ya que Diocleciano vio un milagro. Y él sabía de que entonces vemos aquí que Domiciano, el emperador romano, que odiaba a los cristianos, cuando castiga a Juan y al ver que él no moría, lo manda a la isla, lo deporta a la isla de Patmos, donde ahí él escribiría el libro del Apocalipsis cuando tendría cerca de 90 años, ¿no? Luego, el siguiente emperador, que muere Diocleciano, sube Nerva, y como era una orden imperial, la persona que el emperador anterior había desterrado, automáticamente le da la libertad y vuelve a Éfeso, donde supuestamente se cree que él murió. Eh, eh, Juan escribe 5 libros en la Biblia, 5. Juan, primera de Juan, segunda de Juan, tercera de Juan y el Apocalipsis. Estas epístolas las escribe cuando él tenía 90 años y fue el único de los 12 discípulos, como vimos la semana pasada, que no murió de una muerte violenta. La vida del apóstol Juan es una muestra del poder transformador del amor de Dios. Llamado el discípulo del amor, nos muestra que Dios también puede hacer en nuestra vida también un cambio, porque acuérdate que él era explosivo, él era violento. No, ahora, muchas veces se preguntan a los niños y a los jóvenes y a los adultos qué personaje de la Biblia te gustaría ser, ¿no? Algunos dicen Abraham, otros Noé, otros Jonás, otros la reina Esther y alguno quizás quiera ser como Juan el discípulo, pero Juan era una figura de la iglesia cristiana, el más joven de todos los discípulos, el último en morir, el más cercano a Jesús y un verdadero misionero de Dios, porque donde él llega, él funda una iglesia, la mantiene viva y eficaz, a pesar de que llegó a ser muy anciano. El llamado de Juan ocurrió cuando él estaba pescando, como lo dijimos adelante, él tenía un grupo de personas que trabajaban para él, por lo tanto Juan no era pobre, como a veces se cuenta. Era con su hermano de Juan de Santiago, lo dejaron todo para que los trabajadores siguieran trabajando y ellos pudieran seguir a Jesús como sus discípulos. Ellos siguen a Jesús, ¿no? Y esto les marca el rumbo de su vida porque les cambia la vida. Jesús cuando llega a la vida de una persona les cambia y Juan, que era amigo de Jesús, hay un cambio. Así que de ahí en adelante ellos siguen a Jesús como el Mesías y él ya no es más un pescador, ahora se dedica a predicar y a enseñar y a pescar hombres, como Jesús lo dice, ¿no? Así que cuando tú conoces a Jesús, tiene que haber un cambio aún en tu trabajo, en tu oficio, ¿no? Él se le llama, él aceptó el llamado de Jesús, de ser un discípulo de Jesús y pasar el resto de su vida
pescando seres humanos, candidatos para el reino de los cielos. O sea que eso es importante. Jesús no lo obligó, su mamá no lo forzó, su papá no lo obligó. Él decidió realmente ser parte de los discípulos de Jesús de voluntad propia. Por supuesto que al principio él pensaba de que Jesús iba a ser su rey, así que él no lo miraba después con un sentido espiritual de que Jesús iba al cielo y que él tenía que predicar a todo el mundo. Hay un cambio en su vida porque él se le llama el hijo del truene, Boanerges, a discípulo amado. Se refiere que él tenía un carácter y Jesús se encarga de corregirlo y de cambiarlo drásticamente. En Lucas 9:51 al 52 se cuenta que Jesús estaba yendo con sus discípulos a Jerusalén, pero tenían que pasar por una aldea samaritana. Así que cuando Jesús pide quedarse en esa aldea samaritana, los samaritanos dijeron de que no. Así que Jacobo y su hermano Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que hagamos caer del cielo fuego y que mate a todos, es como Elías lo hizo, y consuma a todos los samaritanos? Imagínate, Jesús para los samaritanos era un extraño. Parece que no era el mismo pueblo de la mujer samaritana. Y entonces Jesús pide alojamiento y le dicen que no. Entonces ellos se molestaron porque sabían que Jesús era el Hijo de Dios y dijeron, danos permiso y vamos a hacer que caiga fuego y mate a toda esta gente. Elías lo hizo. Por supuesto que era diferente, porque la gente que Elías estaba reprendiendo eran personas que realmente sabían que estaban haciendo algo malo, pero esta gente todavía no conocía a Jesús como Salvador. Y Jesús le dice, no, ustedes me asustan, son hijos del trueno. ¿Cómo pueden querer matar a gente allí, no? Eso demostraba que Juan y Jacobo tenían un carácter explosivo. Si no se cumplía su capricho, ellos eran capaces de hacer caer fuego del cielo y matar a todos. Pero Jesús tenía que hacer un cambio. Luego, en otro pasaje, era que Juan y su hermano Santiago querían lugares privilegiados. En Mateo 20, del 20 al 28, nos cuenta que ellos le mandan a su mamá. Su mamá viene, se presenta donde Jesús y le dice, mira, Señor Jesús, tengo un pedido. A ver, ¿qué es lo que quiere? Por supuesto que Jesús sabía. Cuando usted esté en el reino, ponga a mi hijo Juan a su izquierda y a mi hijo Santiago a la derecha. Y entonces le dice, oh, mujer, eso, lo que tú no sabes lo que estás pidiendo. Y entonces eso de poner a la izquierda o a la derecha no me corresponde a mí. O sea, el que quiera ser grande tiene que ser un servidor y los otros discípulos se molestaron. Porque todos quieren estar siempre, cuando tiene un amigo poderoso, un presidente, alguien, o el pastor, quieren estar siempre al lado de esas personas famosas. Y entonces ellos necesitaban aprender la humildad, ¿no? Ahora, también, entonces habíamos visto nosotros de esto que había ocurrido. Entonces Jesús reprende a ellos el egoísmo, sus ambiciones, probó su fe, les reveló que anhelaban lo que anhelaba realmente su alma, la hermosura de ser personas santas, el poder transformador del amor. Les dijo que ellos tenían que cambiar sus actitudes, dejar de ser violentos. Imagínate si ellos hubieran, cuando Jesús estaba siendo atrapado por la turba, hubieran mandado que todos esos hombres murieran quemados o en la cruz, ¿no? Pero ellos necesitaban aprender acerca del amor, que había que amar al prójimo, había que amar al enemigo, había que hacerle bien al enemigo, aun cuando las personas los trataran mal, Jesús mostraba la cortesía y el amor cristiano, y esas son cualidades que uno tiene que aprender. Así que Juan fue un testigo de la vivencia de Cristo porque él mismo lo dice, lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que hemos contemplado, lo que hemos palpado en nuestras manos, es el testimonio que yo doy. Eso es cuando él escribe los libros. Él dice, yo comí el pan, yo vi los milagros, yo escuché las palabras de Jesús. Así que si tú lees Juan, lees primera de Juan, segunda de Juan, tercera de Juan, vas a descubrir las experiencias que Juan tuvo con Jesús. Nadie se las contó, él contaba las experiencias que él tenía.
Aparte, él reconoce que Jesús es Dios que vino a hacerse humano, ¿no es cierto? Que él vino como humano para darnos un ejemplo. Que para Juan su mejor ejemplo había sido Jesús, que tomó la forma humana para mostrar el amor, el carácter de Dios, obedecer su ley, guardar el sábado. Así que Juan presenta a Jesús como un ser humano como él, pero que Jesús fue diferente porque él seguía la obediencia a Dios, ¿no? También Juan dice que Jesús murió y que él murió por los pecados y él resucitó, ¿no es cierto? Y Jesús, gracias a que murió por nosotros, él puede dar vida. Ahora, Juan fue el mejor amigo de Jesús, así que cuando Juan estaba escribiendo los libros, estaba describiendo cómo era su amigo. O sea, Juan no era un amigo por conveniencia. Este es mi amigo y le puedo sacar esto o voy a tener un poder por ser amigo de él. Juan descubrió en Jesús el poder del amor, el poder del discipulado, ¿no es cierto? El poder de que Jesús, su reino no era de este mundo, sino el del cielo. También Juan dice que él escribe estas cosas porque él está seguro que quien está con Jesús siempre va a tener la compañía de Jesús. Y miren que Juan estando allá en el destierro, en Patmos, un hombre viejito, él tuvo la oportunidad de ver en visión a Jesús, su amigo, y envió un ángel para protegerlo. O sea que Juan nunca estuvo solo, ¿no? Ahora, Dios, Cristo y la hueste celestial estaban siempre con Juan en la isla de Patmos. O sea que Juan nunca estuvo solo. Y allí en Patmos él escribe el último libro, que es el Apocalipsis, que nos muestra los eventos finales de esta tierra. Mientras Mateo 24 escribe las señales, Juan también escribe, está en Juan y en el libro del Apocalipsis lo que ha de pasar. Así que a él se le dio las visiones y todo lo que ocurriría en las escenas finales de esta tierra. Pero nunca Juan estuvo solo. Dios estaba con él, Cristo y los ángeles. Por eso es que a él se le dio el último libro del Apocalipsis. El secreto del éxito de Juan es el resultado del amor que aprendió de Jesús. La fuente del amor es Dios, porque Dios todo lo hizo por amor. Dios hizo este mundo por amor. Dios me envió a su Hijo a morir por nosotros por amor. Dios permitió que Satanás avanzara en este mundo por amor para que la gente viera y tomara una decisión. Y también por amor Dios va a destruir a todos los malos, incluyendo a Satanás, porque no son felices en su universo. Así que lo mejor es la destrucción, ¿no es cierto? Y nos muestra que Dios nos ama porque Dios quiere que todos nosotros seamos amorosos, cariñosos, no solamente con nuestros padres, con los hermanos de la iglesia, sino con aquellos que sufren, que mostremos el amor de Jesús a otras personas porque Dios es amor. Ahora, para tener Juan que aprender de Jesús, para Juan aprender de Jesús tuvo que crecer, estar cerca de Jesús durante los 3 años y medio. Así que ellos aprovechaban todo el tiempo posible y estaban siempre con Jesús. Así Juan comenzó a darse cuenta de cómo era Jesús y comenzó a imitarlo y comenzó a descubrir y el momento más triste para Juan fue cuando él estuvo en la cruz, viendo a Jesús morir por los hombres, pero él pudo comprender que él estaba muriendo por amor a él también. Cuando Jesús estaba muriendo en la cruz, Juan comprendía que Jesús lo amaba y que estaba muriendo por Juan para que él pudiera tener la vida eterna, ¿no? El secreto realmente es que la diferencia entre Juan es que él había estado con Jesús y su vida y su carácter fueron cambiados por su experiencia. El secreto de su éxito como discípulo del amor es que él lo vivió. Acuérdate que hay 4 evangelios que hablan acerca de Jesús: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Mateo y Juan fueron los únicos que estuvieron cerca de Jesús. Marcos y Lucas solamente escribieron lo que los discípulos le dijeron. Pero Mateo y especialmente Juan escribe su relación de amor que tenía con Jesús.
Y eso es importante tenerlo en cuenta siempre. Tú tienes que contar lo que Jesús ha hecho por ti. Juan, el discípulo, no solamente él estuvo con Jesús, hubo un cambio en su vida, fue el discípulo amado, sino que él pudo mirar el futuro. Sabía Dios le permitió, le mostró su amigo Jesús en la isla de Patmos, le demostró el futuro. Lo que vendría, la tierra nueva, la destrucción del anticristo, le mostró la corrupción del futuro y también le demostró la tierra nueva, ¿no? Y entonces Juan, como amigo, él enfatiza que un día todos los sufrimientos, la epidemia, el coronavirus acabará, ¿no es cierto? Y Dios va a revelarse en todo el universo. Y con seguridad, cuando todo acabe, Juan será uno de los discípulos que estará con Jesús. Ahora, Juan necesitaba una asociación transformadora. Juan anhelaba amor, simpatía y compañía y se acercaba a Jesús, se sentaba a su lado, se apoyaba en el pecho, él aprendía de Jesús, escuchaba las palabras de Jesús. Acuérdate que Jesús no solamente ellos escribieron lo que Jesús predicaba, pero en las conversaciones que Jesús tenía con sus discípulos son lo que ellos escriben más adelante en la Biblia. O sea, el amor, la pureza, eran cosas que Jesús le decía a ellos personalmente a sus discípulos, ¿no? Juan fue el discípulo amado, tuvo un llamado especial, fue transformado de una persona irascible, una persona llena de ira, a ser un discípulo del amor. Su testimonio no fue una teoría, él habló de lo que vio, oyó, palpó, escuchó, presentó que Jesús se tiene vida por ningún otro, él es la vida y vino a darnos vida por otro, ¿no? Su secreto del éxito estaba en que Juan pasó más tiempo con Jesús. Nosotros tenemos que hacer más tiempo, tenemos que hacer lo mismo. ¿Cuánto tiempo del día tú estás orando y estudiando la Biblia y aprendiendo acerca de Jesús? ¿Verdad? Hay que reflexionar mucho. El amor por Jesús no era simplemente una amistad humana, era el amor de un pecador arrepentido, Juan, que sentía por depender del amor perdonador y la gracia transformadora de Dios. Su afecto profundo y ferviente no era la causa, sino el efecto del amor de Cristo por él. O sea que Juan no era amigo de Jesús por ningún interés. Él tenía ambición, él quería ser importante en el reino de Dios, pero él comprendió en el transcurso de su vida que Jesús le había enseñado que el amor era la base del corazón, del carácter de Dios. Dios dio una ley, él tenía que obedecer, amar a las personas, controlar sus impulsos, controlar sus emociones, y así fue como Juan llegó a ser uno de los amigos preferidos de Jesús. Eh, Creo que entre Jesús eh, dijo que Juan el Bautista fue el más grande de todos los hombres, pero entre los discípulos el que fue más grande en aprender de Jesús y en ver un cambio fue en Juan y en Pedro. Pero esta lección se enfatiza en Juan. Si tú ves que Juan en los libros, en los evangelios, muestra que Juan dice que caiga fuego y consuma a estos samaritanos. Cuando tú lees primera de Juan, segunda de Juan, tercera de Juan, cuando lees el Apocalipsis, y Juan, el libro de Juan, descubres que Juan habla del amor, que el amor es la base, porque tú por amor adoras a Dios, por amor das ofrendas, por amor guardas el sábado, por amor predicas, por amor das de comer a un hambriento, por amor oras por tus amigos, por amor haces todo, porque todo tiene que ver en base al amor. Y por el amor a veces se toman decisiones, ¿no es cierto?, importantes como dejar el mundo y seguir a Cristo. Y Juan lo logró, lo llegó a lograr. En la base de todo siempre es el amor. Cuando tú hagas un trabajo, una tarea, siempre tienes que hacerla por amor, porque el amor es la base de la educación, la base de todo, la base de la creación. El amor es la base de la salvación. El amor es tan importante que Jesús envió a su Hijo por morir por nosotros. Así que no debemos odiar, sino debemos amar. Que Dios nos ayude mucho. Esta lección ha sido muy impactante para mí también. He aprendido que necesito dar más amor hacia las personas y aprender de Juan, que Juan dio amor, ¿no es cierto?
Con amor no siempre te van a pagar bien. Tú tienes que hacer las cosas. Recuerda que tú estás haciendo un trabajo para Dios. Jesús murió por nosotros y mira cómo le pagaron. Pero Él lo dio por amor, ¿no es cierto? Porque había un grupo pequeño de cristianos que lo iban a seguir y que si se mantienen fieles iban al reino de los cielos. La vida de Juan es una experiencia muy linda. Es una vida muy, él murió de viejito, no sufrió, pero no por eso no creas que él no sufrió. Él, para lo que es persecución, lo que es que lo tienen en aceite, eso debió haber sido una experiencia terrible para él. Pero él sabía que no estaba solo porque su amigo Jesús estaba con él. Y es un ejemplo de que aunque pases por grandes penalidades, tu amigo Jesús no te va a defraudar. Juan murió y descansa, ¿cierto? Hasta la venida de Jesús. ¿Verdad? Que Dios nos ayude mucho y recuerda que Jesús quiere que tú seas uno de sus mejores amigos. Que Dios nos ayude y nos siga protegiendo en esta pandemia. Y recuerda que Dios es amor.